Bueno, y vamos a seguir con la lectura de ahí del versículo 7, ¿no? Que dice: al ver él, refiriéndose a Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? Y ahí entran de nuevo estos personajes que van a ser apariciones frecuentes en todo lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesús, que son los fariseos y los saduceos, ¿no? ¿Qué podemos decir acerca de estos personajes? Y podemos, ya hemos hablado algo, pero a modo de refrescar la memoria, podemos decir que eran los miembros del Sanedrín, la parte religiosa de la época, ¿no? El liderazgo religioso, ¿sí? Que eran dos bandos que si bien tenían cosas en común, tenían sus diferencias. Por ejemplo, se guiaban los dos específicamente por el Antiguo Testamento, pero los fariseos específicamente tenían la parte de la tradición antigua, que lo tomaban como voz de Dios también, ¿no? Claro, tenían sí. Y los saduceos, ellos eran solamente los 5 primeros libros del Pentateuco, ¿no? Sí, los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y Deuteronomio. Los 5 libros de Moisés, eso para ellos era palabra de Dios. Y se basaban solo en eso, y todo lo que dice ahí es, ellos lo veían siempre tocante a la nación de Israel. No era una relación individual con Dios, sino que Dios actuaba en la nación de Israel y para la nación de Israel. Claro. ¿Sí? El fariseo ya era otra cosa, ¿no? Pero había caído en una tradición muy grande, que vamos a ver que el Señor Jesús en su ministerio, él, tranca mucho con ellos, sí, ¿no? Sí. Yo creo que el más conocido por ahí, de aquellos que hayan leído la Escritura, sería el fariseo Nicodemo, ¿no? Ah, ahí está. Y sobre todo el ejemplo más claro de una conversión, de pasar de un legalismo extremo, ¿no? Y una justificación por obras a pasar a ser... También una de las cosas importantes a resaltar que dice la Biblia es que estos saduceos no creían en la resurrección. No creían en ángeles, ni en la resurrección, ni que tampoco hubiese alma, o sea que no había una espiritualidad en sí. O sea, ellos eran personas muy materialistas, tan solo con lo que se puede ver, lo físico, lo que se podía palpar, y eran muy amigos del Imperio Romano. Porque el Imperio Romano, ellos le daban ese estatus de que ellos eran una casta por encima de los demás, y bueno, incluso el sacerdocio, que sería dentro de lo religioso en el pueblo de Israel, era lo máximo de lo máximo. Eran los saduceos, que eran generalmente la minoría, pero eran siempre entre ellos quienes eran los sacerdotes, ¿no? Entonces, a esta gente empezó a ir porque esto de Juan era un fenómeno, era algo que dice, con lo que nos dice el versículo anterior, es que acudía a él Jerusalén, que es la capital, toda Judea, que es la región ahí de donde está Jerusalén, la provincia, y toda la provincia alrededor del Jordán. O sea, era masivo, era una cosa que... Esta persona que se vestía de pelo camello, que tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, que comía langosta y miel silvestre, que daba un mensaje bastante fuerte, atraía. Sí, pero era el poder de Dios, y era la gracia de Dios obrando en él, que hacía que la gente, empezaba a ir, y la gente se bautizaba. Entonces esta gente... Y como siempre, ¿no? Ante la novedad, ante la novelería, vienen todos. Y dentro de esos todos, dice acá que venían a su bautismo estos fariseos y saduceos. Ahí está. ¿Sabes lo que yo veo también, Diego? Que con otro evangelio lo dicen quizá un poco mejor, pero que ellos, como eran los responsables, de cierta manera, de la educación espiritual de la nación de Israel, y como se estaba levantando este fenómeno, ellos estaban viendo esto y querían ver qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto que está pasando? O sea, a ver si está aprobado por nosotros o no. ¿Qué es esto nuevo, no? Claro, ¿qué está diciendo? ¿Qué está comunicando? Digo. Entonces, ellos, según Juan, dice que fue una delegación de saduceos justamente a hablar a ver qué directamente con Juan, y a cuestionarle, a ver qué era, en qué autoridad, qué es esto, quién eres tú, ¿no? Aparte de recordar lo que habíamos mencionado anteriormente del tiempo de silencio que había tenido Dios con el pueblo. Sí, todo esto de que, ¿no? De repente... Que ayudaba también a todo este malón de gente, digamos, que se acercara, ¿no? Sí, a que hubiera una expectativa, de alguna manera, a lo nuevo, ¿no? Al que, al fin Dios va a volver a hablar con nosotros, ¿no? Pero bueno, y acá vemos unas palabras fuertísimas de parte de Juan. Los insulta prácticamente. Sí, es prácticamente un insulto. Yo no lo quería mencionar de esa manera, pero sí, ¿no? Generación de víboras, es fuerte. Sí, la región ahí donde estaba justamente Juan,
se sabe que es una región donde, bueno, hay muchas víboras. Sí, es una región desértica. Desértica, ¿no? Donde está en su ambiente y demás. Por lo tanto, él veía cómo actuaban las víboras. Cuando mismo había algún ave que se la quería, bueno, y la víbora para escapar, ¿no? De una manera zigzagueando, yéndose, ¿no? Mismo cuando hubiese fuego, que la víbora irse, escaparse, ¿no? Claro. Entonces, él hace una analogía, un paralelismo entre ellos, que son una generación de víboras, porque en cierta manera, lo que sigue diciendo más abajo, explica un poco qué era la manera que ellos tenían, que entendían los fariseos y los saduceos de cómo escapar de esto. Claro. Pero Juan les revela cuál es la manera verdadera. ¿Sí? Seguro. Pero eso hay que seguirlo leyendo. Y por eso dice, ¿no? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es como ese paralelismo que decís vos, Jonathan. Y víbora también puede hacer referencia, de repente, ¿no? Capaz que acá me podrán corregir, pero también podría tener algo que ver con Satanás, con la serpiente, ¿no? Algunos comentaristas por ahí dicen eso. También aclarar que no siempre que se hace referencia a una víbora serpiente necesariamente sea Satanás. Es probable, Diego, ¿sabes por qué? Porque el Señor Jesús, Él dice que el diablo, Él es mentiroso y padre de mentira. Y vemos que estos fariseos, lo que más Jesús, cuando sigamos progresando en las páginas de Mateo y bueno, lo que leamos de Biblia, vamos a ver que esta gente se caracterizaba por ser hipócrita, Sí. por mentir, o sea, no ser falsos, mostrar una cosa y por dentro ser otra. Entonces, quiero o no, eso es mentir. Y Sí, eso es ser falso, y bueno, y eso no procede de Dios, Y procede de la simiente del diablo mismo. Y de hecho estaban todos llenos de pecado. De hecho, cuando Jesús en un momento hace referencia a este liderazgo religioso judío, lo trata como el enemigo directamente y dice claramente que vino para matar, hurtar y destruir. Sí, sí, sí. Es una referencia clara a este liderazgo que Claro, y la serpiente utilizó la mentira, allá en el origen, para engañar a Eva, ¿no? Diciéndole que no iba a morir, no morirás. Y quiero o no, los fariseos y toda esta gente religiosa, una de las cosas que Jesús más le achaca es justamente que eran falsos, que eran hipócritas, que ellos se mostraban de una manera por fuera, pero por dentro eran otra. Se vestían de piedad, pero sus motivaciones principales eran otras. No era que cometían un error, sino que era su forma de vida. Sí, su corazón estaba puesto en donde no debería de estar. Sí, ¿no? sí, sí. Para alguien que era responsable de guiar al pueblo hacia Dios. Y bueno, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? De esa ira venidera vamos a hablar también un poquito más adelante. Pero para adelantar algo, ¿qué podemos decir de esta ira que está hablando Juan? ¿A qué hace referencia aquí? Bueno, lo que me lleva es ir a un pasaje que es en Juan, capítulo 3, que está hablando, bueno, mismo del Señor Jesús viniendo al mundo en misión de salvar. El versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces de repente había un paralelismo ahí entre esta ira y esa ira que habla. Era la ira que venía, pero tocante a quién, tocante al Hijo, a Jesús. Claro. ¿Qué actitud iban a tener cada uno? Esta gente, vamos a ver bien que lo van a negar a Jesús, mismos van a ser los responsables de llevarlo a la cruz. Sí, sí. Por más que él se entrega por sí mismo, y es porque él decide ir a la cruz, pero no quita que ellos actuaron de su malvado corazón para sacarlo del medio, ¿no? Sí, claro. Matándolo. Pero en sí lo negaron, y bueno, esa era la ira venidera que venía. La ira de Dios mismo, ¿no? Sí, que en cierto sentido termina siendo en su culminación siendo el juicio de Dios. El juicio mismo, la condenación, ¿no? Primero Juan como que pone cuál es la manera de huir de la ira. Y después, en cierto sentido, como que tiene una percepción de lo que hay en ellos, en su corazón. En su corazón, que lo sabía lo que, más o menos, como en los términos que se manejaban, que era una de las maneras que ellos tenían de huir de la ira. Claro. Entonces, eso ante Dios es como si nada. Sí, es como su excusa para sí mismos, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho todas las religiones hacen lo mismo. Exacto. De hecho todo lo que es... Aman su propio sistema, seguro, su propio código moral, ético, de obras, lo que sea, para llegar a Dios. Sí, y lo que los hace tener una conciencia tranquila que de pronto por ese camino están bien. Y bueno... Lo que Juan le dice es lo del 8, ¿no? Sí. No, o sea, la referencia directa, digo, el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la salida. Claro. Y bueno, y esa es la gran diferencia. Frutos dignos de conversión, dice otra versión. Claro. Ahí está, que eso lo hemos hablado cuando hablamos de arrepentimiento, que era que habíamos dicho que
Occidente acá lo interpretamos de una manera más, no tan fuerte como es en Oriente. en este tiempo, ¿no? Ahí Y cuando en la otro Biblia tiempo. está hablando, y que está diciendo de volverse, arrepentimiento. Arrepentirse es alguna, volverse. alguna evidencia de rectificación del pecado, ¿no? Y eso mismo, frutos que evidencien ese arrepentimiento. Un cambio de vida, un arrepentimiento genuino. En ¿no? confesión de pecado, sabiendo que Dios condena lo que estoy haciendo y por lo tanto yo lo tengo que condenar y no hacerlo más, dar la vuelta, abandonar eso, con el perdón de Dios, ¿no? Seguro. Y era lo que hablábamos recién del tema de tanto el problema que fue de los fariseos y los saduceos como de las religiones del mundo, ¿no? Ujú. Que piensan que por seguir su propio sistema, su propia ideología, van a lograr llegar a Dios. Y no se trata de eso, se trata de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Confesar los pecados, como lo quería mostrar Juan ahí en su bautismo, la gente que iba hacia su bautismo, confesar sus pecados, arrepentirse, vivir una vida piadosa, ¿no? Y eso es lo que evidenciaba de alguna manera ese cambio de mentalidad. Ujú. El versículo 9 dice, agrega, no solo haced frutos dignos de arrepentimiento, sino no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? Ahí vemos algo que una de las cosas que tenían estos personajes, los fariseos, los saduceos, y en sí, de cierta manera, la nación de Israel, y era su genética, su herencia, y que era como una ruta de escape que tenían de la ira, porque somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, que lo vimos, Abraham, este personaje lo vimos en el primer programa cuando hacía alusión que Jesús venía en su ascendencia era Abraham y el rey David, así como personajes que remarcaban más en su genealogía. Bueno, pero la nación de Israel descendía de Abraham. Claro. Entonces, estas personas, ellos decían, nosotros como Dios escogió a Abraham y lo apartó y levantó una nación de Abraham, nosotros estamos dentro de esa elección que Dios hizo, estamos dentro justamente de ese pueblo que Dios había prometido que se le iba a dar a Abraham, y por lo tanto somos beneficiarios de las promesas de bendiciones y está todo bien con Dios. Claro. Pero acá lo que está diciendo, acá hay un mensaje bien claro, es que el ser hijo de no salva. No salvo. No es por herencia. No es que si yo soy judío por de raza, yo ya estoy salvo y estoy dentro de la gracia de Dios. ¿no? O que tus padres son cristianos. Claro. Y que tú naces en una familia cristiana, eso no te salva. Eso no te salva, exactamente. Es el fruto digno de arrepentimiento que tenemos que hacer todos. Bueno, de hecho, Pablo, el apóstol Pablo, ahí en la carta a los romanos, hace un ataque de alguna manera a cómo razonaban los judíos en cuanto a su ascendencia, ¿no? Porque ellos pensaban que por el simple hecho de ser judíos eran salvos. Y si leemos ahí en Romanos, capítulo 2, Ahora, ¿pensaban o era su forma de escape? bueno, es un poco lo que venimos diciendo, ¿no? O Se sea, fundamentaban en eso, claro, y descansaban en eso. claro, como su fe la tenían en esas para cosas, no y no tener en que- lo que era la voz de Dios directo. O sea que se la creían nomás. Sí. Y si leemos ahí en Romanos capítulo 2, como decía, el versículo 28, Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, Pablo está siendo claro ahí. No es que tú seas judío en el sentido de que tú formes parte del pueblo de Dios por el simple hecho de ser de esa raza, o por el simple hecho de que tu ascendencia fuera de allí, sino que es judío, es parte del pueblo aquel que lo es en su corazón. Ahí está. Siempre la salvación fue por fe, siempre. Es como lo que veníamos hablando anteriormente cuando explicamos lo de los bautismos, ¿no? Que hoy en día el bautismo no te salva, pero es una manifestación pública de que tú creíste. Claro. No me puedo agarrar de eso como para justificarme y quedarme tranquilo de que estoy... En el Antiguo Testamento vemos muchísimas veces que cuando Dios le habla a su pueblo Israel, le dice circuncidad el prepucio de vuestros corazones, queriendo decir, conviértanse. O sea, no va en este ritualismo que ustedes hacen, en esta exteriorización de sacrificios, de la circuncisión, de guardar el día sábado, sino va en realmente un corazón inclinado a mí, su vida inclinada a mí. ¿Sí? Eso es lo que pide Dios, y no cambia el mensaje a esto que está diciendo Juan, porque Dios no cambia. Lo que Dios pide para su pueblo, en este caso la nación de Israel, siempre fue lo mismo. Y no nos olvidemos que Juan, siendo profeta, como también dijimos,
es Dios hablando a través del hombre, ¿no? Sin duda, O sea, sin duda. que tiene que ser necesariamente el mismo mensaje. Y seguimos avanzando más adelante y llegamos al Evangelio de Juan. Vamos a ver que Jesús tiene un cruce también en este mismo calibre, de que ellos decían que Abraham es nuestro padre, y Jesús literalmente le dice: ustedes sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. O sea, ante Dios realmente es el que está en la fe, el que es un hijo de Dios, en la fe a su palabra, a la manera de Dios, no cualquier fe, Claro. sino creer como Dios establece que hay que creer en el orden de Dios, ¿no? Y bueno, y contrasta, ¿no? con el hacer frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, ¿no? Es cierto, hay como una maldad, como decías vos hace un rato, que él ve que ellos tienen en su interior, ¿no? Es como que percibe, Claro. quizás un don de Dios que tenía. Exactamente. Sabemos que el Señor Jesús, más adelante vamos a ver que Él podía ver lo que había en los corazones de las personas. Y hay pero algo ahí que dice Juan, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, no hay nada meritorio en ser descendiente de Abraham. sin duda. No hay mérito allí. No hay mérito ninguno. No es que no estamos diciendo que la salvación sea meritoria, ¿no? Ni que estar dentro del pacto sea meritorio. Pero digo, ustedes que se jactan de tener los méritos de ser descendientes de Abraham, no hay nada meritorio ahí, ¿no? Porque Dios de algo inerte, Él pudo haberlo hecho. De algo como una piedra Sí, sí. podría haber levantado hijos a Abraham. Y bueno, y dice, ¿no? Y esto me hace recordar también, ahora que leía también ahí en eso de los frutos dignos de arrepentimiento, volviendo un poquito para atrás, porque todo tiene que ver y está todo conectado, ¿no? Que Jesucristo, incluso para condenar a aquellos que eran falsos maestros, y para que nosotros tengamos el discernimiento de poder diferenciar unos de otros, Él dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Si tienen frutos dignos de arrepentimiento y son maestros que vienen de parte de Dios. Pero si no, si sus motivaciones, como decía Luis hoy, son otras, está claro que hay una falsedad allí. Qué interesante ver cómo la palabra de Dios es luz, y acá Juan los deja en evidencia totalmente, ¿no? Y va a la raíz, a lo que ellos escudaban, eso mismo les toca, y los deja sin argumento. Claro, porque ser descendiente de Abraham, nosotros vamos a ver después justamente en Romanos, que tú leíste, Diego, y demás, eso era justamente lo central para ellos, porque el pacto que hizo Dios fue con la nación de Israel, las promesas que hizo Dios fue con la descendencia de Abraham, la ley les vino a la descendencia de Abraham. O sea, todos los beneficios que tuvieron en el Antiguo Testamento de como pueblo escogido se basaba en este hecho de que eran descendientes de Abraham. ¿Sí? Pero Entonces, si bien ellos también lo desvirtuaron muy bien, ¿no? Porque Abraham también fue padre de la fe. Y acá estamos hablando que es por medio de la fe la cosa. incluso Abraham, Romanos lo dice bien claro, que Abraham, él creyó a Dios, dice, y el creer a Dios, Dios lo justificó, le fue contado por justicia. Y todo eso fue siendo incircunciso, lo dice Romanos, dando una señal de que la fe iba a venir el tiempo en que toda persona que no sea judía podía entrar en la fe, Claro. en la descendencia de Si Abraham. entraron antes, ¿por qué no entrarán A ver, después, no? ahí está, o sea, la descendencia de Abraham en realidad es en el orden dentro de la fe, como que fue lo que hizo Abraham. Abraham confió a Dios hasta el final, creyó, ¿sí? Y los que son de la fe son descendientes de Abraham. Y no es en sí algo carnal, algo físico, algo genético, que era lo que sí se jactaban. La línea de la fe se evidencia por medio de las obras, ¿no? Pero este tipo de gente por medio de las obras quería mostrar que tenía fe y no. Claro, pero no eran obras también hechas en Dios, no eran obras que Dios se complacía con esas obras. Porque justamente el Señor les critica mucho eso, de que ellos decían un mensaje pero ellos no lo hacían. Lo que quiero decir es que cómo haciendo las cosas fuera de Dios atenta contra Dios. Y bueno, y si seguimos adelante, allí en el versículo 10 leemos que dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Acá ya se complicó, ¿no? Varias cosas a considerar allí, ¿no? Primero, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiénes son los árboles? ¿Quiénes son los árboles? ¿Qué es el hacha? ¿No? Pero vamos a ir desentrañando todo. Hay una palabra clave ahí, que es por tanto, ¿no? Es decir, como sucede A, es decir, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, B. Versión 95 dice además. Además. Bueno, pero sucede una cosa, luego la otra. Claro, porque Juan le está diciendo justamente es la manera
que es produciendo frutos buenos, frutos dignos de arrepentimiento y demás. Ahora hay algo alterno, que ahora viene la parte del juicio. Claro, hay una escena preparada, ¿no? Las condiciones esta, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, ¿qué entendemos primero, qué entendemos con los árboles? ¿Qué entendemos con el fruto? El fruto ya lo explicamos un poco, y echado en el fuego. Sí, el árbol que no daba fruto era un árbol inútil, que no tenía, un árbol inútil, ¿no? ¿Para qué estaba si no justamente daba fruto? Y bueno, estaba para hacer combustible, para echarlo al fuego, para desecharlo, ¿no? Entonces, y ahora, y en la traducción de la analogía que hace aquí Juan. Y sí, porque los destinatarios está haciendo justamente, es el pueblo en sí, pero más que nada le está hablando a estos fariseos y saduceos, que le está exhortando que realmente la manera de escapar de esta ira de Dios es haciendo fruto digno de arrepentimiento. Y que la ira está aquí ya, esa hacha ya está puesta. Claro. O sea, el tiempo de juicio ya está. Si bien el reino de los cielos se ha acercado, pero ¿a quiénes? A los que exhorta arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para eso viene en esa promesa de paz, de benevolencia que venía de parte de Dios. Ahora, para los que son contenciosos, para los que no quieren ir en el orden de Dios, que se justifican a sí mismos, que entendían que no asimilaban el mensaje de Juan, la realidad iba a ser otra, iba a ser juicio. Que es el caso particular de los fariseos y los saduceos, y bueno, y gran parte de la multitud también, ¿no? Sin duda. Ahora, sin duda que está hablando de algo de juicio, y que hay un descarte para fuego, ¿no? Y bueno, y hablando de fuego ahí, debe estar haciendo una alusión clara al infierno, ¿no? Esto igual lo vamos a ver más adelante en el versículo 12, pero hay una mención permanente del fuego que claramente habla de la condenación, claramente habla de esa ira venidera que decíamos en el versículo 7, que tiene como su fin último el juicio de Dios, y bueno, y aquellos que no crean, aquellos que no la acepten, aquellos que sigan justificándose a sí mismos, como decías tú, a través de sus obras, terminarán allí en ese lugar. Aquí en Isaías 10, 33 y 34 podemos mencionarlo, dice: He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Ahí está, justamente el Líbano habían cedros que eran majestuosos, y está diciendo justamente una humillación grande que iba a venir. Pero en sí está diciendo ahí que el Señor venía en calidad de juicio, ¿sí? Y bueno, y son las dos cosas. El Señor Jesús tiene eso. El que lo acepta, tiene la vida eterna, lo que nos promete. Y el que rechaza, va a tener la ira. Claro. Entonces, el mismo Señor vino y en base a la actitud que tiene cada uno referente al Señor, es el destino que va a tener, ¿no? Sí. Porque está claro que la Biblia nos dice, ¿no? Ahí en lo que es la primera venida de nuestro Señor, Él no vino para juzgar. Él vino para salvar. Él vino con esa misión de salvar a la humanidad. Ahora, hay una parte para el rechazo. Sí, el que rehúsa creer, leímos hoy, que rehúsa creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es un poco la referencia del fuego que habla acá, ¿no? Si no hay fruto, básicamente lo que nos está diciendo este versículo es que todo aquel hombre, porque los árboles hablan de hombres, todo aquel hombre que no muestre obras de fe genuinas, termina en el infierno, termina en la condenación eterna, ¿no? Si no hay fruto, el hacha de alguna manera sigue su curso. Y el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este que es más poderoso es claramente nuestro Señor Jesús, ¿no? Exacto. Juan venía en misión justamente de hablar, de preparar al pueblo para justamente el advenimiento del Señor. Claro, por eso dice, el que viene tras mí. Ahí está. Tras mí porque, un tema de orden ministerial, ¿no? Primero vino el ministerio de Juan preparando el campo, ¿sí? Y después venía Jesús justamente a confirmar eso y a tratar de con otra manera todo eso, ¿no? O sea, viene tras mí en ese sentido, ¿no? Obviamente nuestro Señor Jesús, como dice Juan mismo, Juan el Bautista en el Evangelio de Juan dice también, viene tras mí el que era antes. Sí, que siempre, yo, ¿no? Claro, que siempre él veía que... Claro, ahí él reconoce esa preexistencia de Cristo, esa eternidad de nuestro Señor. Que Dios mismo estaba ahí, y que estaba, pero que él venía y por eso esto que
era tan indigno se sentía que su calzado yo no soy digno de llevar, dice. Sí, seguro. O sea, era algo que él sentía tan... Lo de descalzarse y llevar los zapatos a algún lado era de los egipcios. Pero los esclavos hacían las dos cosas. Sacaban los zapatos, los llevaban y los guardaban, ¿no? Pero él no era digno ni de eso. Un esclavo. Quiere hacer la obra de un esclavo. Claro. Bueno, sí, ¿no? Y en otros paralelos también habla, ¿no? De no solamente de que no es digno de llevar el calzado, de llevar, no de llevarlo puesto, sino como decía Luis recién, de llevarlo, ¿no? O de desatar, dicen. O también dice desatar la correa de su calzado, dice. De brindarle ese servicio. Era un trabajo de esclavo. Dice que ni a los estudiantes se le pedía esto. Sí, era un trabajo indigno. Sí. Indigno. De esclavo. Y de hecho, bueno, ahí vemos la humildad de Juan, ¿no? Sí, que veía realmente que era Dios quien estaba delante de él y que él venía en misión de ministrar esto, pero él se veía que no también, no le llevaba ni a los talones. Claro, y no solo eso, sino que también aclara que yo no soy digno de llevar su calzado y él es más poderoso que yo. Como para dejar claro, porque había mucha confusión en este sentido. Muchos pensaban que Juan el Bautista podía ser el Mesías, ¿no? Y eso creo que ya lo comentamos en algún otro programa. Pero es para dejar claro, ¿no? Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. A mí me llama mucho la atención, porque también trasladándolo a la época en que vivimos y cómo se vive y se predica a veces el cristianismo, ¿no? El reconocimiento que tenía Juan hacia el Señor, ¿no? Sí, no. Y el hecho de que él siempre tenía en su mente, ¿no? Yo tengo que mermar para que Cristo crezca. Uh-huh. La imagen no es mi imagen. Eso me hace acordar el versículo dice que habla de menguar y que ahí un poco lo que quiere decir es de achicarse tanto hasta desaparecer. Que ya no seamos nosotros, sino que sea completamente Cristo. Y que fue literalmente lo que pasó. Él empezó a desaparecer y el protagonismo lo empezó a tener Jesús. Entonces queda claro que Juan ahí está siendo preciso. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Yo simplemente soy su mensajero. Yo simplemente soy su heraldo.